En el apartado 2.1.1 del libro Investigación Cualitativa del autor Carlos Sandoval, este explica que el interaccionismo simbólico es una de las bases fundamentales de la investigación cualitativa. ¿Pero por qué? El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento que se ha aferrado tanto en la sociología como en la comunicación, como ya lo dije, en la investigación, una de las bases fundamentales de la investigación cualitativa, porque el interaccionismo simbólico explica que la realidad son construcciones sociales mediadas por los seres humanos. Explica también que los seres humanos atribuyen significados a los símbolos y a las demás actividades que se realizan en su vida cotidiana, y es así que se realiza la construcción de una realidad que todos podemos comprender como social. ¿Por qué hace referencia el autor a que el interaccionismo simbólico es una de las bases de la investigación cualitativa? Como explicamos anteriormente, la investigación cualitativa se basa mucho en la recolección de testimonios y en pensar en los participantes de la investigación como cada uno en individuo y no tanto como un número en masa. Es por esto que las experiencias de estos son vitales para la construcción del significado que se le dará a la realidad que se está investigando. Es por eso que el interaccionismo simbólico es una de las bases, o por así decirlo, un pilar de la investigación cualitativa. Para la realización de una investigación cualitativa de carácter social, el autor utiliza como recurso el trabajo de Heidegger de la estructura del mundo de la vida, lo cual en este contexto está orientado en las experiencias vividas. Esto funciona para comprender y analizar la realidad humana. También se puede ver cómo se retoman los postulados teóricos sociales de Habermas. Para el proceso metodológico hay 4 existenciales que tratan de buscar una esencia de la búsqueda de todas juntas, los cuales consisten en la especialidad, es decir, lo vivido, la corporeidad, o sea, el cuerpo vivido, la temporalidad y la relacionabilidad que se experimenta a través de las relaciones humanas. Para ello, Spielberg plantea los siguientes 7 pasos. Primero, la intuición. Se puede observar por medio de la conciencia a partir de lo que se ve y de lo que se escucha. Segundo, el análisis se identifica en el estudio por medio de la dialéctica del actor e investigador, lo cual, según Habermas, es llamado la actitud realizativa, que viene siendo el conocimiento que se genera durante el proyecto en conjunto del interrogado y el investigador para describir el fenómeno del estudio. Tercero, la descripción, cuando el investigador comunica su propia experiencia del fenómeno mediante una descripción. Cuarto, la observación. Esta se da de los modos de la aparición del fenómeno y según este vaya siendo consecutivo. Quinto, la exploración de la conciencia. En este espacio se tienen en cuenta los modos de la aparición y la naturaleza y el significado para poder hacer una reflexión acerca de las relaciones del fenómeno. Sexto, la reducción fenomenológica. Aquí se hace una suspensión del juicio de manera temporal para así poderse enfocar de manera objetiva en el objeto de estudio. Séptimo, la interpretación de los significados ocultos. En esta parte se usa la hermenéutica para traer la valoración de la experiencia vivida por medio de la práctica y la ciencia. La etnografía se basa en el estudio de la cultura y su impacto en la vida cotidiana de las personas, a través de técnicas como la observación participante, la recolección de datos no estructurados y demás. Se ha consolidado como uno de los mecanismos o una de las técnicas más predilectas al momento de entender la diversidad cultural y social que caracteriza a nuestras sociedades contemporáneas. Sin embargo, no siempre fue así. En un comienzo, la etnografía era aplicada a aquellas sociedades que bajo la cosmovisión occidental eran elementales, eran primitivas, pero luego se dieron los científicos sociales cuenta que podía ser también aplicadas a las nuestras. Esta vez en sus contextos diversos, hacer estudios etnográficos en el ambiente escolar, en las cárceles, en demás escenarios urbanos o rurales que permitieran sacar de su habilidad todo aquello que pudiera permitirnos desentrañar los códigos culturales que se ven inmersos en nuestro comportamiento. El enfoque holístico es uno de los rasgos característicos del estudio etnográfico. Esta perspectiva implica que el análisis no se limita a un fenómeno social específico, sino que se debe comprender en el contexto más amplio en el que se desarrolla, categorías de análisis que son cerradas. Para resumir, la etnografía es una herramienta valiosa para comprender cómo la cultura influye en la vida cotidiana de las personas en diferentes contextos. Su enfoque holístico y su énfasis en la interpretación explícita de las acciones humanas la hacen únicas frente a otras técnicas de investigación cualitativas. A través de la observación participante y el uso de informantes claves se puede desarrollar
esta técnica, así como también gracias a la recolección de datos no estructurados. Bueno, ahora vamos a hablar del análisis de contenido, el análisis de texto y el análisis de conversación. Bueno, estas tres opciones de investigación cualitativa corresponden en la realidad a tres tradiciones diferentes, con desarrollos y metodologías diferentes, pero que coinciden en algunos puntos, pero que han logrado una identidad propia, o sea, cada una. El análisis de contenido, por ejemplo, tiene sus orígenes en la psicología social y en la sociología, aplicadas a un campo político, de relaciones internacionales y en la literatura, con un amplio desarrollo en la publicidad y en la comunicación de masa. Pese a que tiene una intencionalidad cualitativa, paradójicamente, la primera herramienta a la que se hizo fue a la contabilización de frecuencias de ciertos elementos que se reiteraban dentro del discurso y de la comunicación. Ahora, el análisis de una conversación es una modalidad de trabajo obviamente cualitativa, nacida del intercruce de dos campos de conocimiento, la sociolingüística y la pragmática. El eje de su búsqueda de significado se centra en el abordaje de lo que se han llamado los actos de habla y que se ha convertido en una poderosa herramienta para el trabajo etnográfico, clínico y criminalístico. Bueno, en cuanto a los análisis de textos, sus aplicaciones prácticas y los estudios de los actos de habla han permitido hacer reformulaciones que van desde la estructura de una entrevista psicológica hasta el estudio de la agresión humana, pasando por la reflexión de los procesos de comunicación masiva. La hermenéutica, bueno, desde esta, la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora de un texto, el cual es susceptible de ser interpretado mediante el empleo de caminos metodológicos con particularidades muy propias que la hacen distinta a otras alternativas de investigación. Según Othman, la hermenéutica plantea que el propósito de la misma es incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, grupos de individuos, condiciones y estilos de vida sobre una perspectiva doble de presente y pasado. Es necesario también destacar que la óptica hermenéutica ha construido su propia ruta tanto en lo que atañe a la delimitación de su objeto como al desarrollo de su propuesta metodológica. También podemos decir entonces que la investigación hermenéutica hace un hincapié en las interpretaciones subjetivas en la investigación de los significados de los textos, el arte, la cultura, los fenómenos sociales y el pensamiento. La teoría fundada es una metodología de investigación cualitativa desarrollada por los sociólogos Barney Glasser y Anselm Strauss en la década de 1960. La teoría fundada se basa en la idea de que la teoría se construye a partir de los datos empíricos que se recogen durante la investigación y no se impone a priori. En otras palabras, se trata de un enfoque inductivo en el que los investigadores recopilan y analizan los datos y luego desarrollan una teoría que explique esos datos. La teoría fundada se aplica en la investigación cualitativa a través de un proceso sistemático de recolección de análisis y datos que se utiliza para generar teorías. La teoría fundada se aplica en la investigación cualitativa mediante la recopilación de datos, la codificación, la comparación, la teorización y la validación. Este proceso permite a los investigadores generar teorías que expliquen los datos empíricos recopilados y proporcionando nuevas ideas y conceptos para una investigación futura. En esta parte del apartado se toma como tema central la etnografía, situado específicamente en la dimensión cultural de la realidad social, para que esto se pueda someter a un análisis. De esta forma, la metodología utilizada está inmersa dentro de la realidad del objeto de estudio. Aquí se tienen en cuenta dos herramientas básicas, como lo son la observación participante y las entrevistas. Así, se realiza una propuesta más puntual en el trabajo que se está realizando. Dentro de esta dimensión cultural se tienen en cuenta 5 tópicos, los cuales son la experiencia cultural, las escenas culturales, los informes culturales, el significado y la significación cultural y la descripción de la cultura. La teoría fundada. La teoría fundada es una metodología de investigación cualitativa que se centra en el estudio de un área sustantiva particular, como el trabajo, la delincuencia juvenil, la educación médica o la salud mental. ¿Cuál es la gran diferencia de la teoría fundada? Es que la teoría fundada implica ir en blanco, ir con las mejores disposiciones del mundo para hacer la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que no tratamos de aplicar
una teoría preexistente a lo que vamos a descubrir en el medio social que estamos estudiando. Antes bien, dejamos que el medio social sea el que nos descubra y se descubra a sí mismo, permitiendo crear nuevas categorías de análisis, nuevas teorías, de ahí su nombre de teoría fundada. Por esto mismo, el proceso investigativo en la teoría fundada no es lineal, es más bien recursivo. Los investigadores categorizan sistemáticamente los datos y limitan la teorización hasta que los patrones de los datos que emergen de la operación se pueden categorizar. Este método requiere la recolección de datos, la categorización abierta, la elaboración de menos o elaboraciones preliminares que interpreten los datos obtenidos, la determinación o identificación de una categoría núcleo y el ordenamiento de los menos y la escritura de la teoría emergente. De este modo, la recolección de datos y el análisis se ligan de manera estrecha a partir de la observación de 4 criterios centrales: pertinencia, efectividad, relevancia y modificabilidad. Esto se relaciona con el hecho de que el escenario elegido para la observación influye en la forma como la conducta se evidencia, por lo que esto lo ha de ser tenido en cuenta en el análisis de los datos. De otro lado, es importante contemplar un muestreo adecuado de participantes que proveen un rango completo de variaciones en relación al fenómeno, así como las definiciones y las significaciones que se pretenden fundar con los datos obtenidos. El muestreo teórico es el proceso de recolección de datos que permite la generación de teorías a través de sucesivos estadios, determinados por los cambios en los criterios para seleccionar los entrevistados de acuerdo con el aprendizaje que se hubiese podido derivar de las fuentes de datos previos. Los participantes se escogen a partir de estos hallazgos más que con base a un diseño previo. La teoría fundada requiere que las descripciones de las conductas sociales se realicen tal y como ellas ocurren en su ambiente natural. El investigador debe adoptar esta doble perspectiva de observador y participante del mundo para enriquecer este nivel de entendimiento. Bueno, la etnociencia o etnografía cognoscitiva se desarrolló a finales de la década del 60 y su propósito fue intentar una mejoría de la etnografía, que era en su momento acusada de ser muy blanda, poco objetiva y no científica. Entonces fue concebida como un método para hacer descripciones precisas de los conceptos culturales. Esta se deriva de la lingüística y los investigadores emplean el análisis estructural de la fonología y la gramática como base para el análisis de los datos. Entonces, la meta del investigador es describir y comprender el concepto abstracto a través de un análisis construido desde la perspectiva de los propios informantes. Así, los sistemas culturales se determinan a través del examen por parte del investigador de una serie de distinciones fenomenológicas que son significativas para los propios participantes de esta. Apartado 2.33. Las historias de vida. En este apartado entendemos cómo las historias de vida no solo hacen parte de los recursos literarios ni de la historiografía tradicional, sino que también es fundamental para hacer una historia social de carácter crítico. A la vez, en este apartado encontramos cómo éstas se encuentran en una contraposición contra los estudios de mentalidades colectivas. Aunque supuestamente se mencione que están en contraposición, en este mismo apartado también revelan cómo existe una relación en cuanto a cómo la cultura abstracta se concreta tanto en los pensamientos como en las acciones de las personas individuales, uniendo así estas dos metodologías en un mismo, relacionándolas como en un mismo estudio en general.